¿Sí escuchan? Sí nos escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Vamos a ver el tema de traumatismo craneoencefálico en niños. Va a ser rapidito, no se preocupen, disculpen la tardanza. Vamos a empezar, si quieren, de una vez para no perder más tiempo. Vamos a recordar que el traumatismo craneoencefálico es una de las causas más comunes de consulta en pediatría. Es con los niños, ¿verdad? Y aunque la gran mayoría va a ser leve, pues un porcentaje puede tener complicaciones más severas. Aquí el reto para nosotros es identificar cuál de ellos va a necesitar el uso de estudios radiológicos o de una atención más avanzada y cuál no, ¿verdad? Entonces, saber diferenciar entre uno leve y uno más severo, que aunque suena sencillo, ahorita vamos a ver que puede ser un poquito confuso y que no hay pautas muy establecidas del manejo, pero sí hay algunos tips que podemos identificar de a quiénes irle un estudio de imagen y a quiénes no, ¿verdad? Vamos a ver que el traumatismo craneoencefálico menor o leve lo definimos como en menores de 2 años, aquel en que la historia o los hallazgos clínicos muestran lesión al scalp, cráneo o cerebro con el niño alerta y respuesta a estímulos verbales o táctiles, o sea que no haya una alteración del estado de conciencia. Y en mayores de 2 años ya nos basamos en la escala de coma de Glasgow. Se define como leve cuando el puntaje es de 14 o 15, no hay datos de focalización al examen neurológico y no hay evidencia física de fractura craneal, hemotímpano, otorrea, hematomas pero o retroauriculares. Cualquier signo de fractura de base de cráneo, cualquier dato de gravedad o la escala de coma de Glasgow por abajo de 14. 13, 14, 15 es lo que maneja la mayoría de los estudios. Ahorita vamos a ver otras definiciones. Recordamos la escala de coma de Glasgow, que la pueden revisar en cualquier dispositivo, ¿verdad? Hay una modificada para niños, sin embargo, pues lo más frecuente es que la usemos por arriba de los 2 años y medimos los mismos parámetros, la respuesta ocular, verbal y motora, ¿verdad? En cada uno, obviamente el mayor puntaje más significa que el paciente está íntegro neurológicamente, y menor puntaje por debajo de 13, 14 ya podemos hablar de un deterioro de la conciencia. Traumatismo craneoencefálico leve está generalmente asociado a síntomas como breve alteración de la conciencia, desorientación o vómito. Esto sí puede presentarse en uno leve, es importante que lo sepan, pero cuando revisamos al paciente se encuentra en una escala de coma de Glasgow de 13 a 15. La concusión, que es un término que vamos a escuchar mucho, es una disfunción cerebral producida por trauma, pero sin lesión demostrable estructural en los estudios de imagen. O sea, en este caso los estudios de imagen salen normales y por lo tanto también es como un sinónimo de trauma craneal leve, concusión, cuando hay algún síntoma neurológico, pero los estudios de imagen salen normales. El traumatismo craneoencefálico severo, o también descrito como clinical important, se define por la presencia de una lesión intracraneal, ya sea hematoma, contusión cerebral, en el TAC asociado a alguna de las siguientes, ya sea que se requiere intervención quirúrgica, cirugía o monitoreo de presión intracraneal, o que el paciente requiere intubación endotraqueal, hospitalización por al menos 48 horas o una lesión que provocó la muerte. Todo esto es lo que define un traumatismo craneoencefálico severo. También son datos de trauma grave, la fractura craneal con hundimiento que requiera cirugía o hallazgos clínicos de fractura en la base del cráneo, que ya sabemos que puede ser el equimosis periorbital, el signo de Bartel o hemotímpano o salida de líquido cefalorraquídeo por oído o nariz. Los mecanismos de trauma, tenemos que conocer cómo fue que sucedió el accidente para nosotros poder interpretar o imaginar cuáles son los mecanismos de lesión probables que tenga nuestro paciente. Existen los que son por fuerzas lineales, como en un accidente automovilístico, una lesión directa o lesión por contragolpe, con hemorragias y contusiones como las principales lesiones que podemos encontrar. Las fuerzas rotacionales provocan principalmente una lesión axonal difusa o microhemorragias con edema importante. Las lesiones penetrantes como por arma de fuego, pues obviamente van a causar daño directo al tejido, y considerar el mecanismo de lesión cuando estemos haciendo nuestra evaluación, ya que esto, como les digo, nos va a orientar al tipo de lesión que pueda tener nuestro paciente. Algunos de los síntomas comunes que podemos encontrar en un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico: la alteración de la conciencia,
no es tan frecuente, es un 5% en menores de 2 años, 13% en mayores con trauma leve. Se asocia a trauma severo dependiendo de la duración y otros datos clínicos acompañantes. Cuando es muy breve, esos casos en los que el paciente te reescriben que se cayó y duró unos segundos desconectado quizá, pero inmediatamente recuperó la conciencia, eso no se identifica como una probabilidad de lesión grave. Es cuando entre más duración tenga esta alteración de la conciencia, más podemos sospechar que haya una lesión interna. La herida o hematoma en SCAR, la mayoría de los que presentan esta lesión van a tener un TCE leve. Puede predecir traumas severos si se encuentra en menores de 2 años, tomando en cuenta si es mayor de 3 centímetros y sobre todo si se localiza en áreas no frontales. Esto es por estadística, simplemente lo que nos reportan los datos, ¿verdad? En áreas no frontales es más probable que esté asociado a lesiones severas que si está en áreas frontales. Los vómitos es un síntoma bastante frecuente y aquí sí es un poquito más difícil de interpretar. Predicen trauma grave cuando se acompaña de otros síntomas como alteración del estado de alerta o conciencia. Un episodio de vómito ocurre hasta 13% de los que tienen un TCE leve, o sea, sí lo podemos ver en los TCE leves, pero vómitos 2 o más veces o 6 horas posterior al trauma se considera un dato de mayor riesgo para un TCE severo. Entonces no hay un dato como muy fidedigno de si hay que hacer un tag inmediatamente o no al paciente que tuvo un episodio de vómito. La mayoría de las veces lo que se recomienda es vigilar y posteriormente revalorar, o si estos vómitos persisten o se repiten, como dice aquí, por varias horas posteriores, pues a lo mejor sí ya considerar si es el único síntoma. Obviamente si el vómito se acompaña de cualquier otra alteración del estado de conciencia o de cualquier otro síntoma de focalización, pues es obligatorio hacer el estudio de TAC. Y la cefalea, pues es un síntoma poco asociado a gravedad, se encuentra en más del 50% de los TCE leves y en niños preverbales puede haber irritabilidad. Es importante recordar la edad de nuestro paciente y con esto asociarle los síntomas que estamos comentando, ¿verdad? Las crisis convulsivas como síntomas indican alto riesgo de lesión intracraneal, aún con 15 puntos en la escala de coma de Glasgow va a ser indicación de imagen, y hasta un 20% vamos a encontrar con una lesión interna. La fractura craneal ocurre hasta el 10% de los niños menores de 2 años tras un trauma leve. Las lineares son las más comunes, sin embargo, pues esto sí se puede acompañar de lesión intracraneal en un 15 a 30%, entonces cuando sospechamos fracturas sí es indicación de hacer un estudio de TAC. En la evaluación inicial, la prioridad es detectar a aquellos pacientes que requieren atención inmediata, como un hematoma epidural, admisión para monitoreo como una contusión cerebral o edema cerebral, o vigilancia continua, fracturas sin hematomas, limitando la realización de estudios de imagen innecesarios. Especial atención a los que están en sospecha de trauma intencional. Ahorita al final vamos a hablar del trauma intencional, del maltrato, que en pediatría es muy relevante, diferenciar o distinguir si el paciente tiene datos o sospecha de que la causa de su traumatismo sea maltrato, ¿verdad? En niños con trauma leve no hay una combinación de signos y síntomas altamente sensible y específica para detectar si el TCE es severo. Sin embargo, mediante el examen clínico se puede determinar la necesidad de hacer un TAC. Ahorita vamos a ver las indicaciones que nos sugieren riesgo de TCE severo. Que el cuidador refiera que el niño no tiene su comportamiento habitual, esto en menores de 2 años. Que haya crisis convulsivas, confusión o alteración de la conciencia. Obviamente todos esos son datos de probabilidad de un TCE severo. Que la cefalea sea severa o que ha empeorado a lo largo de las horas. Que existan vómitos, esto en plural, varios episodios de vómito. O mecanismos de trauma, que el mecanismo de trauma sea de alto impacto. Todo eso nos debe de sugerir en la historia clínica que el paciente pueda tener un TCE severo. Datos ¿Estar otra vez? Bueno, continuamos. En los datos al examen físico que pueden sugerir TCE severo, anormalidades en el scalp, en lactantes fontanela bombada, esto no es tan frecuente, pero sí lo podemos llegar a observar, ya que se observa con el paso de las horas.
Entonces depende cuánto tiempo tenga ya de evolución nuestro paciente. Alteración de estado de alerta o conciencia con una escala de coma de Glasgow menor de 14 ya se considera con mayor riesgo de que el TCE sea severo. Anormalidad neurológica focal al examen, que ahorita vamos a recordar el examen neurológico, y hallazgos clínicos de fractura en la base de cráneo. Ya revisamos también cuáles son las equimosis periorbitales, el signo de Batel, tímpano, salida de líquido cefalorraquídeo nuevamente. El examen pediátrico, recuerden pues que hay que revisar todo lo básico, ¿verdad? Del ABC, la historia clínica breve, si hubo, qué fue lo que ocurrió en el momento inmediato de la lesión, si hubo síntomas neurológicos que hayan sido persistentes, si hay alteración de la conciencia y esta se recuperó o si persiste, si hubo o no crisis convulsivas al momento del traumatismo. Ahí, después de esto, realizamos la escala de coma de Glasgow modificada pediátrica de nuestro paciente. En el examen físico, pues revisamos todo, ¿verdad? Atención a cabeza y cuello, signos en el scalp que nos puedan orientar, otros signos de fractura como torrea, hemotímpano, rinorreas, columna cervical. Hay que recordar que también en algunos accidentes puede verse afectada por sobre todo si son accidentes automovilísticos. Otras lesiones corporales severas como trauma abdominal o torácico o en huesos largos, depende del mecanismo de lesión de nuestro paciente, pues hay que también revisar todos estos puntos. Del estado mental hay que describir exactamente cómo está el paciente, de preferencia no usar términos ambiguos, si está alterada la conciencia, si está somnoliento, si está estuporoso o está en coma. El examen de nervios craneales, la respuesta pupilar, los reflejos óculocefálicos u ojos de muñeca, el reflejo óculo-vestibular también se pudiera investigar, aunque esto es un poquito más complicado. Reflejo corneal es importante y la presencia de reflejo nauseoso para revisar la integridad del tallo cerebral, ¿verdad? Y en el examen motor y sensitivo, pues revisar asimetrías principalmente, coordinación de los movimientos, respuesta al dolor o posturas anormales en el paciente. Y los reflejos también revisar arreflexia o hiperreflexia, asimetría o reflejo plantar extensor. La mayoría de los niños que tienen un TCE leve no van a requerir estudio de imagen. Esa es la gran mayoría de los que tienen un traumatismo craneoencefálico de bajo impacto. La decisión de tomar un ataque de cráneo se debe basar en criterios clínicos o sospecha de gravedad y el beneficio debe sobrepasar los riesgos de exponer al menor a la radiación. Hay que recordar que en el ataque exponemos al niño a radiación importante, entonces es muy importante no estar tomando TACs sin causa bien justificada, ¿verdad? Aquí para orientarnos un poquito, las indicaciones de TAC en mayores de 2 años que estén menos de 15 puntos en la escala de coma de Glasgow al ingreso a urgencias, alteración del estado de conciencia, fractura craneal, ya sea por radiografía o por sospecha clínica, signos neurológicos de focalización, sería aquí, perdón, signos neurológicos de focalización, sospecha de trauma no accidental, otra vez volvemos al tema del maltrato, que como les digo ahorita lo vamos a revisar, la presencia de crisis convulsivas o cefalea, vómitos o náuseas persistentes o que empeoren con las horas. Eso también es importante, lo que hablábamos de la observación en algunos pacientes. Si no cumple con los criterios de la escala de coma de Glasgow, pues a lo mejor hay que cumplir con observación y si estos síntomas persisten, pues hay que tomar el TAC. En menores de 2 años son prácticamente los mismos, alteración del estado mental o irritabilidad, signos neurológicos focales, fractura craneal, crisis convulsivas, fontanela bombada, vómitos, dice al menos de 3 o 5 que persistan 6 horas posterior al traumatismo, alteración del estado de alerta por al menos 1 minuto o de más de 10 segundos según escalas. Esto ya es una cuestión un poquito más subjetiva, pero depende qué tanto dure la alteración del estado de alerta, puede orientarnos a la severidad del trauma. Deterioro del estado neurológico, eso sí, en cualquier momento, o si cuando ya lo estamos revisando el paciente tiene alterada la conciencia, eso es una indicación absoluta de TAC y sospecha de trauma no accidental nuevamente, maltrato. Pacientes de riesgo moderado en los que se recomienda un monitoreo de 6 horas o TAC inmediato según decisión del clínico. O sea, aquí podemos tener las dos opciones dependiendo de qué decidamos nosotros en la sala de urgencias. Si el paciente presentó episodios de vómito que se autolimitaron, pues depende cómo veamos al paciente clínicamente. Si nos describen que hubo varios eventos de vómito, pero posteriormente el niño se encuentra totalmente íntegro, pudiéramos optar por vigilarlo
y no está mal, ¿verdad? Alteración del estado de alerta que fue de menos de 10 segundos o no se conoce duración exacta. Cuando no tenemos los datos clínicos también podría ser más bien indicación de si hacer el TAC, ¿verdad? Tomar la decisión de mejor hacerlo si no estamos muy seguros del mecanismo de la lesión o de qué ocurrió inmediatamente después de la lesión. Historia referida a letargia o irritabilidad, la cual está resuelta al momento del examen físico. Alteración de la conducta referida por el cuidador, mecanismo de trauma de alto impacto, hematoma en scalp, principalmente que sea no frontal, la presencia de fractura craneal, si no hubo testigos de la caída, lo que les comentaba ahorita, si no tenemos muy claro qué sucedió en el momento inmediato, pues a lo mejor sí hay que optar por hacer el TAC. Edad menor a 3 meses también es una pues indicación de hacer un estudio de imagen, ¿verdad? La radiografía de cráneo, pues sí se puede hacer de utilidad, sin embargo no es el estudio de rutina, no es lo que debemos de tomar en pacientes entre los 3 y 24 meses de edad con hematoma en scalp, pero solo realizar si se cuenta con alguien experto que sepa interpretar bien las radiografías en niños, ya que esto puede provocar mayor confusión. Recuerden que están las líneas de suturas y demás, y entonces en una persona que no está bien entrenada en observar estos estudios, pues a veces nos puede interpretar situaciones que no son en realidad fracturas y las pueden ver como tal. Entonces, depende de qué tan adiestrado estés en observar una radiografía de cráneo, pues puedes optar por tomarla, pero en todo caso, la mayoría de las veces si identificas una fractura, pues como quiera hay que hacer el TAC. Entonces, ante la sospecha, lo mejor es ir directo al TAC. ¿Cuándo no realizar estudio de imagen? Si el estado mental del paciente está completamente normal, no hay lesión al scalp excepto frontal, no hubo alteración de la conciencia mayor a 10 segundos, no hay evidencia de fractura, la conducta o comportamiento del niño es completamente normal una vez que lo revisan y el mecanismo de lesión no se considera de alto impacto. En todos esos casos no es necesario hacer un estudio de imagen. Y ahora lo que les comentaba, vamos a revisar un poquito del traumatismo craneoencefálico por abuso, ya que es una de las causas frecuentes por las que llega el paciente y este se asocia a muerte o discapacidad permanente. De las lesiones asociadas a maltrato es la que más causa muerte o discapacidad permanente. Entonces es muy importante sospechar cuando un paciente nos llegue con alteraciones de la conciencia que no sepamos explicar, identificar que aunque TCE tiene como causa el abuso, puede salvar la vida del paciente. El trauma craneal puede ser causado por la combinación de un golpe contuso y sacudidas, ya sea lo que conocemos como el Shaking Baby Syndrome o el síndrome del niño sacudido, pero también generalmente el trauma craneal ocurre por un golpe contuso, ya sea que se le golpee directamente o se le golpee contra alguna estructura. El llanto prolongado tras el golpe hace más probable el episodio de sacudida, o sea, la sacudida viene como acompañamiento. Ahora se prefiere el término trauma encefálico por abuso para abarcar todos los probables mecanismos de lesión y no solamente pensar en la sacudida, porque antes hablábamos mucho del Shaking Baby Syndrome, pero ahora sabemos que pues, puede haber otros mecanismos de lesión, entonces hay que pensar en todos los probables mecanismos cuando estemos ante un paciente sospechoso. Los hallazgos clínicos, la historia clínica, síntomas comunes por los que se busca atención son crisis convulsivas, dificultad respiratoria, apneas o incluso paro cardiorrespiratorio. Son pacientes que suelen llegar ya tardíamente después del golpe. Obviamente no se busca atención inmediata y entonces llegan en un estado de mayor deterioro normalmente. No se reporta historia de traumatismo en un 64-97% de los casos de abuso, lo cual hace altamente probable la causa de abuso. Una vez que nosotros identificamos que el paciente tiene alterada la conciencia y que no tenemos una causa aparente según la historia clínica, pues eso nos hace sospechar abuso, ¿verdad? La mayoría de las veces no van a llegar a decirnos que el niño se golpeó. Entonces hay que buscar nosotros las probables causales, ¿verdad? Otros datos característicos son historias de que se hicieron maniobras de resucitación o que la historia no sea compatible con los hallazgos del paciente, niños que todavía no están en edad, como de 2 o 3 meses y que se caen de la cama o que se caen de las superficies. Eso también nos debe de hacer levantar la sospecha de maltrato. Se considera que en un 60% de los casos de TCE puede haber historia de abuso previa u otros datos antiguos de lesión. Ahorita vamos a revisar cómo es que tenemos que abordar estos pacientes.
Las hemorragias retinianas son muy clásicas, están descritas, van de un 60-85% de presencia en los retrospectivos. La extensión de la hemorragia correlaciona con la severidad de la lesión intracraneal y las que están asociadas por abuso tienen características específicas. Las lesiones cutáneas, pues hay que buscarlas, no siempre vamos a encontrarlas. Frecuentemente puede haber hematomas o marcas lineares en el rostro, auriculares, el cuello o torso sin aparente explicación. Entonces, este tipo de lesiones pueden ser muy orientadoras. Hay que buscarlas, porque como les digo, este tipo de lesiones no las vamos a encontrar si no las sospechamos, ¿verdad? O pueden pasar desapercibidas de inicio. La búsqueda de otras lesiones, lo que hablábamos, casi siempre cuando se llega al traumatismo craneoencefálico es porque ya hay antecedente de abuso o ya hubo otras lesiones o trauma previo. Entonces se describe que puede estar asociado a fracturas costales en un 23% de los casos, fracturas de huesos largos también en un 23-29% de los casos. La lesión abdominal fue la menos común y lesiones espinales también poco frecuentes, pero hay que sospecharlas porque pueden dejar discapacidad. Los estudios de imagen que hay que revisar, una vez identificada la lesión craneal y la sospecha de abuso, pues hay que hacer el TAC, ¿verdad? Se realicen se recomienda que realicemos radiografías de todo el esqueleto por la referencia previa de hallazgos de otras lesiones. Aquí lo que hacemos es, bueno, una vez que tenemos identificado que hubo un traumatismo craneoencefálico o alteración de la conciencia que no tenemos explicación, hacemos el TAC. Y si sospechamos maltrato, se recomienda hacer radiografías de los huesos, de huesos largos y de las costillas para poder nosotros identificar si hay alguna fractura previa o antigua. Esto casi siempre sí podemos encontrarlo, o en muchos casos les podemos comentar que sí es un hallazgo, lesiones antiguas en este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces es conveniente realizarlo ya una vez, obviamente, que el paciente está estabilizado. El examen oftalmológico, lo que hablábamos también para la búsqueda de lesiones de hemorragias retinianas, aunque no son patognomónicas, sí sugieren lesión por abuso, son muy sugestivas entonces lo importante es documentarlas con fotografías de la extensión de las hemorragias, lo cual puede ser de utilidad para el caso, cuando tengamos que presentar el caso para su estudio por el DIF o por el Ministerio Público, ¿verdad? Y recién nacidos puede observarse sin asociación a trauma. Es el único momento en el que podemos tener hemorragias retinianas que no estén asociadas a trauma en recién nacidos. Otras lesiones frecuentemente asociadas, los hallazgos más comunes en las TAC de pacientes por abuso, o que encontramos asociadas a abuso. La hemorragia subdural es la más común. Algunas características son hemorragias en diferentes densidades, localización interhemisférica o de fosa posterior, o que se extiende hacia la convexidad cerebral. En este caso sí es frecuente que encontremos hemorragias subdurales y de diferentes temporalidades. Como les decimos, generalmente para que llegue el paciente a urgencias es que ya hubo traumas previos o no es la primera vez que sufre el abuso, ¿verdad? Entonces es muy común que encontremos esas alteraciones. Esta es la más frecuente que encontramos, las hemorragias subdurales. La lesión hipóxico-isquémica, en casos como les explicábamos, cuando puede llegar el paciente ya incluso en paro cardiorrespiratorio, que necesitan maniobras de reanimación, pues podemos encontrar ya datos de lesión hipóxico-isquémica o edema cerebral en el 39 versus 18% respectivamente. En esos casos es menos frecuente, pero todas este tipo de lesiones las podemos encontrar en datos de traumatismo por abuso. El manejo del paciente pues es igual que cualquier caso según lo que éste requiera. Si se sospecha abuso es muy importante iniciar una investigación, entonces hay que documentar todo lo que estamos haciendo y todos los hallazgos y avisar a trabajo social y buscar la evidencia que ya se comentó, ya que la correcta identificación de un caso puede salvar una vida y la simple sospecha puede alterar por completo la vida de una familia, no tomarlo a la ligera. Si tenemos la sospecha, pues hay que tener los datos bien identificados y como les decíamos, hacer una evaluación más completa del paciente haciendo las radiografías indicadas, la interconsulta con oftalmología y documentar bien los hallazgos. Actuar con responsabilidad, descartar bien cualquier causa y denunciar si la sospecha de abuso es clara. Eso sí es bien importante. Si tenemos los datos que nos sugieran que el traumatismo del paciente fue por abuso, hay que hacer la denuncia, ya que es común que los pacientes en una primera lesión
pasan desapercibidos y pueden llegar ya a una segunda lesión o tercera con daño irreparable, ¿verdad? O con secuelas que ya van a ser permanentes. Entonces sí es muy importante que si identificamos cualquier sospecha o que la lesión no nos queda clara el mecanismo por el cual ocurrió, pues hagamos el reporte, ¿verdad? Creo que es todo. No sé si tengan alguna pregunta antes de terminar. Yo sí, doctora, buenos días. Buenos días, sí, dime. Es en cuanto a la diapositiva número 17. Uh-huh. Sí, dime. Donde vienen los criterios para realizar el estudio de imagen. Yo quería preguntar, ¿es suficiente la presencia de uno solo de ellos para realizar el estudio o tiene que ser una combinación, 2 o más o al menos 3? No está muy descrito, la verdad es que con uno solo pudieras tener ya la indicación de hacer el TAC. No tienes que juntar varios, por así decirlo. Creo que todos los que se mencionan aquí, ahorita que los reviso, son indicativos de TAC, cualquiera que te toque, ¿verdad? Si tienen la sospecha de la fractura craneal, si hay alteración de la conciencia, del estado de conciencia, eso es muy obvio, ¿verdad? Menos de 15 puntos en la escala de coma de Glasgow. Algunos mencionan 14, 15, incluso 13, pero ya la verdad es que si está por debajo de 15 ya hay que sospechar, sobre todo si el paciente ya está en la sala de urgencias, ya pasaron varios minutos u horas de que ocurrió el traumatismo, pues sí deberías de encontrar un paciente íntegro para tú decir que no hay ninguna lesión, ¿verdad? Entonces, en este caso sí creo que estamos de acuerdo en que menos de 15 puntos ya es sospecha de hacer o es indicativo de hacer un TAC. Todas las que se mencionan, cualquiera que tengas por sí sola, puedes hacer el TAC. Correcto, gracias. Uh-huh. Disculpe, doctora, para cuando nosotros estemos en el servicio social, ¿cómo procedemos para hacerlo el tema de la denuncia si no hay personal de trabajo social? En esos casos hay que referirlo mejor a un hospital, no quedarse ustedes con el paciente por todo lo que acabamos de explicar, porque ese paciente requiere un abordaje ya más especializado, requiere que la interconsulta con oftalmología, requiere documentar las lesiones, entonces es una causal de referencia. Definitivamente no la pueden hacer ustedes solos la denuncia, menos si no tienen los estudios y los interconsultantes para poder documentar bien el caso, ¿verdad? Doctora, Uh-huh. y por ejemplo, en ese caso que nosotros necesitásemos referenciar al niño, ¿qué podríamos decirle a los padres para convencerlos de que ese niño se tiene que ir como referencia a un centro más grande? Más grande. Pues ahí lo principal es que los datos del traumatismo requieren o que va a necesitar el estudio de imagen. Yo creo que es la primera indicación, porque en esos casos en los que sospechamos maltrato, sí hay que hacer un estudio de imagen para documentar si hay lesiones intracraneales, para documentar bien el caso, lo que explicábamos ahorita, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la principal indicación. Obviamente estamos ante padres que no sabemos si van a seguir las indicaciones o qué va a suceder, pero casi siempre sí los llevan a revisar y generalmente llegan, como les digo, en mal estado general. Cuando tenemos ya el dato del traumatismo craneoencefálico por abuso, sí nos tocan aquí en el hospital y generalmente llegan ya en mal estado general. Es poco frecuente que los traigan por un trauma que esté leve o si el niño se ve bien. Casi siempre los papás los llevan a atención cuando ya están deteriorados. Eso es importante también. Entonces es poco frecuente que les toque que los vean así, pero sí lo que pueden llegar a ver es que el mecanismo de lesión les parezca sospechoso o que se los llevaron a revisar, pero pues no hay una historia clínica muy compatible y en ese caso sí es mejor referir al pediatra, así tal cual lo tienen que decir, que necesita una valoración por el especialista o para realizar un estudio de imagen. Creo yo que esas son las dos indicaciones que tendrían que comentar. Bueno, pues creo que terminamos. Muchas gracias, muchachos. Que tengan buen día.